Queridos hermanos, en estos días la Iglesia de Puebla está celebrando la fiesta de su noveno obispo, don Juan de Palafox y Mendoza. Antier fue su memoria litúrgica y lo hemos celebrado pues como el virrey de la Nueva España, como el comendador, pero sobre todo como el noveno obispo de Puebla, como el arzobispo electo de México, como el obispo de Osma, como el pastor, que nos dejó una rica herencia arquitectónica, artística, cultural, pero sobre todo espiritual, pastoral. Antier, pues, fue su memoria litúrgica de este gran obispo de la Puebla de Los Ángeles. Hoy, aquí en nuestra iglesia madre, nuestra catedral que él nos dejara, lo celebramos y lo recordamos y hacemos memoria de él. En el primer texto que escuchamos, en la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta una imagen, la imagen de una viña, que muestra a Dios fiel a su pueblo, que muestra a Dios enamorado de su pueblo, que lo cuida con esmero, pero al momento de la cosecha queda desilusionado de su pueblo por los frutos agrios que recibe. Todo esto el profeta Isaías lo describe con la figura de una viña. Ahora bien, dice la primera lectura, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a decirles, voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca, derribaré su tapia, la convertiré en un erial. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, interpreta el profeta este texto, la viña del Señor de los ejércitos es el pueblo de la antigua alianza, y los hombres son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obrara rectamente, y ellos en cambio cometieron iniquidades. Él esperaba justicia, y solo se oyen reclamaciones. Esta es, pues, decía, la imagen de la viña con la que el profeta nos presenta a un Dios fiel a su pueblo y enamorado de su pueblo, que cuida con esmero de su pueblo, pero que espera frutos buenos de su pueblo. San Pablo, en la segunda lectura que es a los filipenses, pide a su comunidad de Filipos que realicen la experiencia del Dios de la paz en la oración, y les pide poner por obra todo lo que han aprendido de Él y le han visto obrar. No se inquieten, dice el apóstol, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido. Todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. El apóstol, pues, hace esta serie de recomendaciones a la comunidad de Filipos y ahora a nosotros, para que vivamos la experiencia de Dios en la paz, en la oración. Y en el Evangelio escuchamos, como nos decían en la monición, la parábola de la viña. Escuchamos la denuncia que hace Jesús del rechazo que recibe de su persona y de su mensaje por parte de su pueblo. Y anuncia que le será dado a otro que sabrá acogerlo y dar frutos.
Señor pues nos pide frutos de obras buenas. ¿Dónde están esos frutos? Todo estaba preparado para que la viña diera fruto. El propietario o el amado, como lo llama Isaías en la primera lectura, puso todo lo que estaba de su parte, preparó la tierra, removió la tierra, quitó las piedras, plantó en ellas vides selectas, edificó una torre, luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje, dice la narración del profeta en la primera lectura. La esperanza de que esta viña diera buenas uvas era constante. Al llegar el tiempo de la vendimia, el propietario manda a sus criados a recoger los frutos, pero estos no encuentran sino injusticia, violencia y muerte. El dolor del propietario es grande, pero no se da por vencido. Envía de nuevo a otros criados y los tratan del mismo modo. El dolor sigue creciendo. ¿Qué hacer ahora?, se pregunta el propietario. Después de un rato de reflexión, decide enviar a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Sabemos el desenlace de la historia. Los viñadores, al ver al hijo del patrón, le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Esta parábola que escuchamos en el Evangelio no es sino una síntesis de la historia del pueblo de la antigua alianza. La viña representa al pueblo de Dios de la antigua alianza, el pueblo de las promesas, el pueblo de la alianza, el pueblo escogido por Dios. La viña representa a ese pueblo que ha sido elegido para hacer luz de las naciones y practicar el derecho y la justicia. El único dueño y propietario de la viña es Dios. Él los libró de la esclavitud de Egipto. Los criados son los profetas, a los que no han escuchado y hasta han llegado a matar. Y el hijo del dueño, pues, es Cristo, a quien no han querido recibir y planean darle muerte. Cuando vuelva el dueño del viñedo, dice la parábola, ¿qué hará con esos viñadores? Es la pregunta que Jesús hace a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, y estos responden sin dudar. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Pero no caen en la cuenta de que son ellos mismos, con su cerrazón e injustas maquinaciones, los que se comportan como esos viñadores asesinos. A que tanto la primera lectura del profeta Isaías como el Evangelio nos presentan esta figura de la viña. Pues a la luz de esta palabra de Dios, queridos hermanos, preguntémonos, a la luz de el Evangelio de este domingo, preguntémonos, por un lado, porque nos hace reflexionar en esto, el Evangelio, en la solicitud y amor que Dios nos tiene, pero por otro, en la respuesta que nosotros le damos. Preguntémonos, ¿dónde están los frutos que el Señor nos pide? Los frutos de fraternidad, de paz, de amor, de justicia que Dios espera de nosotros. Ese es el mensaje que nos dan hoy las lecturas bíblicas, la palabra de Dios. ¿Dónde están los frutos que Dios nos pide? Los frutos de obras buenas. Y cada uno que conoce su corazón, respóndale al Señor. Eso le hemos pedido precisamente en la primera oración que le hemos dirigido. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda iniquidad y nos concedas dar frutos de obras buenas, nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedirte. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.